しお客さん目悪いけどここから先では森でのマナーがあるのお袋が知らせるお客が来たとお袋が知らせる何かが始まる予感 Capítulo 38. OVA 2. Parte 1, el abismo de Helm. Pasando ya el mediodía, la unidad de Uruk-hais y orcos que sobrevivió al asalto se mantenían marchando a paso veloz, aunque Pippin y Merry se sentían desanimados. Sen no había perdido la esperanza, zafando con su boca un broche con forma de hoja de su capa, dejándola caer como una pista de su recorrido. No pasó mucho tiempo hasta que mi sección que íbamos persiguiendo los encontramos esta pista. Seguido le pedimos a Legolas y Evangeline que subieran a una pequeña colina y usando sus vistas élficas percibieron que la unidad se abría paso con destino a Isengard. Saruman bajo las órdenes de Ash avanzaron a la siguiente fase de su plan reuniendo a bárbaros, renegados y mercenarios, gente que fuera devota a la voluntad de Sauron e iniciaran por atacar pequeños pueblos para robar suministros, esclavizar a la población e inclusive usar a las mujeres jóvenes de esclavas sexuales, de entre los pueblos atacados. Un niño de nombre Tanjiro y su hermana Nezuko escaparon de su lugar natal con instrucciones de su madre de cabalgar hasta el reino de Rohan, el cual de igual forma pasaba por dificultades. Varios de sus soldados que intentaban defenderse de los ataques regresaban heridos o muertos, entre ellos el príncipe, algo que solo empeoraba cuando su rey parecía degradarse a un anciano sordo y moribundo bajo el control de su concejal apodado como Lengua de Serpiente, quien en secreto tenía un acuerdo con el ex mago blanco para gobernar esas tierras. Ya por la noche la unidad de Uruk-hais decidió detenerse a descansar. Entre sus integrantes algunos ya no soportaban el hambre y el deseo, por lo que un orco dio la idea de usar a los dos hobbits de bocadillo y a la peli morada para satisfacer su lujuria, solo que el líder Uruk como el resto de su raza estaban en desacuerdo por su lealtad al Señor Oscuro. La discusión aumentó de tono hasta que empezaron a matarse unos a otros, para aumentar la tensión. Un gran grupo de jinetes de Rohan llegó para asesinar a los enemigos. Entre el derramamiento de sangre, Sen y los dos hobbits aprovecharon para desatarse y escapar hacia el bosque. Al salir el sol en la mañana siguiente, nuestro grupo en nuestra travesía se encontró con estos jinetes conocidos como los Rohirrim. Al preguntarles por la unidad enemiga que estábamos persiguiendo, nos comentaron que después del asalto apilaron los cuerpos para quemarlos, pero jamás notaron la presencia de nuestros amigos. Seguido nos dejaron 4 caballos que se quedaron sin jinetes para dirigirnos hacia la pila de cadáveres, aunque la esperanza parecía perdida luego de que Cortana hiciera un escaneo de la zona. Encontró pistas que nos confirmaban que escaparon hacia el bosque. Por su parte ellos 3 corrían por el interior del mismo, siendo perseguidos por un orco pesado. En un momento Sen subió a los 2 hobbits a un árbol y se dispuso a pelear, solo que en ese momento el árbol despertó levantando a Sen con una mano al mismo tiempo que pisoteó al orco. Este gigante de madera se llamaba Bárbol y era perteneciente a la raza de los Ents, una especie poco conocida de árboles humanoides que custodiaban los bosques. Pasando con el equipo de Frodo, los 5 llegaron al pantano conocido como la Ciénaga de los Muertos, un lugar maldito donde en el pasado transcurrió una de las batallas de Gran Alianza contra los ejércitos de Sauron. Tanto Frodo como Lucy observaron los cadáveres de elfos, bueners, humanos y orcos que se lograban percibir en el agua mientras caminaban, siendo atraídos de alguna forma hasta que al fijarse en uno, este pareció como si moviera los ojos y los jaló al interior del agua. La rubia y el hobbit se quedaron pálidos al notar a decenas de espectros deambulando en las profundidades. Hubieran ahogado a ambos de no ser por sus compañeros que los regresaron a la superficie. El pantano era extenso, por lo que al alcanzarles la noche acamparon en un suelo firme. A la medianoche Frodo despertó al escuchar a Gollum hablando consigo mismo, así que junto a Lucy se acercaron a él. Por su forma de actuar, el hobbit recordó una anécdota de la comarca de uno de los suyos que fue expulsado por cometer un crimen, la razón por la cual llamó a su guía Smigol. Este, al recordar su nombre de antaño, empezó a tenerles confianza. El momento se puso tenso cuando Sam y Airarin les alertaron que algo se aproximaba. Al ocultarse notaron que se trataba de un Nazgûl montado sobre una bestia alada, luego de que pasara volando en su dragón categoría 6 cuyo rugido llenaba de miedo el espíritu de las personas. Se marchó de vuelta a Mordor, regresando con el
equipo de Aragorn, seguíamos buscando la pista de los desaparecidos hasta que sentimos la presencia de un ser poderoso que nos puso en alerta. Antes de atacarlo, el personaje liberó un destello de luz que nos cegó unos segundos. Al recuperar la vista, ninguno pudo contener el asombro de notar que se trataba de Gandalf. Al preguntarle cómo sobrevivió, nos contó que durante sus días posteriores, sin descanso, se enfrentó al Balrog hasta llevarlo a la cima de la espiral de escalones de Sirak Sigil, usando casi todo su repertorio de habilidades. El hechicero gris levantó su espada élfica Glandir hacia los cielos y con un conjuro le pidió al dios Odín que bendijera su espada con el poder del rayo. Con este ataque logró asesinar al Balrog de una estocada, pero quedando de igual forma moribundo en el suelo cubierto de nieve. Aunque no podía mover su cuerpo, logró desplazar su mente y su espíritu de forma astral. Sin recordar por completo lo que ocurrió en su viaje, se encontró con un ser celestial que no solo le regresó la vitalidad, sino que aumentó su poder mágico, convirtiéndolo en el nuevo hechicero blanco, cabecilla de los Istari. Al terminar de contarnos su asombrosa anécdota, nos notificó que Sen y los hobbits se encontraban bajo el cuidado de los Ents y que por ahora necesitaba nuestra ayuda para una misión más importante. Pronunciando unas palabras y levantando su nuevo báculo, invocó a Sombra Gris, un leal unicornio de pelaje blanco. Siguiéndolo a galope, nos dirigimos al reino de Rohan. Luego de tener que entregar nuestras armas a los guardias, entramos al salón del rey. Como Gandalf lo esperaba, Lengua de Serpiente se aprovechó del estado del anciano rey y le ordenó a sus matones que se deshicieran de nosotros. A puño limpio nos encargamos de darle una paliza a estos y someter al bribón, mientras Gandalf con sus nuevas habilidades anulaba lo que en realidad era una maldición de Saruman, regresando al rey Theoden los sentidos y la fuerza de un valiente guerrero rejuvenecido. Luego de recobrar la memoria, Theoden expulsó al traicionero consejero, el cual huyó hacia la torre de Isengard, donde en esos momentos Ash se mostraba enfadado con Saruman por perder el control de Rohan. Pasando un momento con el equipo de Frodo, luego de unas horas de caminata, lograron llegar a la Puerta Negra. Mientras se asomaban por una orilla rocosa, accidentalmente Sam y Airalin se resbalaron por una pendiente, provocando una nube de polvo que llamó la atención de dos mercenarios que caminaban en las filas de un ejército al interior de Mordor. De inmediato Frodo y Lucy descendieron también, y con sus capas élficas los cuatro se cubrieron camuflándose con el entorno rocoso, logrando pasar desapercibidos. Al pasar el peligro, Smigol los alcanzó y les informó que existía otra entrada entre comillas segura. Aunque el camino sería más largo, aceptaron la propuesta. Regresando a Rohan, el rey Theoden se encontraba en la tumba de su hijo acompañado de Gandalf para lamentar su pérdida cuando notaron a la cercanía a Tanjiro y Nezuko encima de su caballo. Rápidamente los llevaron al gran salón donde la sobrina de Theoden, Eowyn, les dio agua y comida para que se recuperaran y nos contaran todo lo ocurrido. Sabiendo ya el peligro que se aproximaba, Theoden ordenó una evacuación de emergencia. Se llevaría a toda su gente hacia una fortaleza cerca de las montañas conocida como el Abismo de Helm. Por su parte, Gandalf iría en busca de Eomer, hermano de Eowyn y líder de los Rohirrim, que expulsó Lengua de Serpiente junto a soldados aliados de pueblos cercanos, por lo que nos dejó la orden de proteger a los civiles. Kasumi le acompañaría, por lo que ella me besó en la mejilla para despedirse momentáneamente. Mientras se hacían los preparativos para marcharnos, Aragorn notó a Eowyn practicando el arte de la espada. Sorprendido de sus habilidades, le dio algunos consejos y le enseñó movimientos, sin saber que ella le empezó a agarrar cariño, ya que le habíamos salvado de convertirse en una esclava sexual de Lengua de Serpiente. Hablando de este personaje, tras haber llegado a la torre de Isengard, le informó de todo lo que sabía a Saruman y Ash, por lo que le ordenaron a un batallón de orcos que fueran de cacería montados en wargos, grandes mamíferos con similitudes de lobos y hienas del tamaño parentesco a un caballo. Ya por la noche Smeagol volvió a hablar solo. Realmente tenía dos personalidades y luego de discutir entre ellos, la versión malvada pareció desaparecer. Ya por la mañana capturó dos conejos y mientras Sam y Airalin los preparaban en un estofado, Frodo y Lucy, con ligero cansancio, notaron que en la cercanía un pequeño ejército de bárbaros se movilizaba con dirección hacia la Puerta Negra. Cuando fueron emboscados por las fuerzas de Gondor cayendo por flechas y lanzas, Smigol repentinamente desapareció y antes de que los demás entendieran la razón fueron capturados por encapuchados. Pasando con la población de Rohan, nos movilizábamos por un paso de amplias praderas. El recorrido era tranquilo, lleno de alegres conversaciones, hasta que el equipo de reconocimiento fue atacado por los jinetes
jinetes de Wargos. Legolas y Evangeline notaron esto, por lo que dieron la alerta. De forma inmediata todos los soldados nos dirigimos a enfrentarlos, mientras Eowyn, con instrucciones de Theoden y ayuda de los dos niños, guió al resto de pobladores al abismo de Helm. En poco inició un enfrentamiento entre los dos batallones, el cual duró poco. Aunque nos superaban en unos pocos números, estábamos mejor organizados, recibiendo un menor número de bajas. Por desgracia, en medio del alboroto, un wargo logró tirarnos de nuestros caballos a Aragorn y a mí, quedándonos atorados entre las correas, forcejeando con su jinete. Todo pasó tan rápido que cuando Evangeline controló el caballo que compartíamos, solo logró ver a ambos atanos caer junto al wargo de un precipicio hacia el vacío. Asustada gritó mi nombre, por lo que al terminar con los enemigos, Legolas, Naruto y Gimli la siguieron y le cuestionaron al orco herido lo acontecido. Al morir por sus heridas, le quitaron de su mano tanto mi amuleto como el de Aragorn que le regaló a Arwen. Pasando los pensamientos por su cabeza, Evangeline revisó el sello en su vientre, notando que aún brillaba. Legolas imitó su acción, ya que años atrás, al conocer a Aragorn, se activó su sello, convirtiéndose en su protector como en su amigo. Caso similar activó el de Arwen, quien se volvió su pareja sentimental. Un rato después, los soldados restantes llegaron a la fortaleza alcanzando a los civiles. Eowyn, al notar que ni Aragorn ni yo estábamos con el equipo, sintió un nudo en la garganta, un malestar que compartió con Evangeline al preguntarle por nosotros. Por otra parte, en Isengard, Lengua de Serpiente le explicaba todos los detalles estructurales de esta fortaleza a sus aliados, principalmente una abertura, lo que sería un desagüe en la parte inferior. Con toda esta información, Saruman, con indicaciones de Ash, creó una gran bomba esférica cubierta de picos, mientras Blantorche organizaba a todas las tropas de orcos, trasgos y urukais disponibles en Isengard, equipándose con el armamento necesario para una invasión, algo que Merry, Pippin y Sen notaron a la distancia, siguiendo aún bajo el cuidado de Bárbol por petición de Gandalf. En las orillas del río, Aragorn y yo nos encontrábamos inconscientes, pero afortunadamente sin heridas. A nuestra fortuna se sumó que el destino nos puso enfrente de un Pegaso de pelaje negro. Él mismo nos ayudó a levantarnos y nos llevó volando hasta el abismo de Helm. En el camino notamos a las tropas de Isengard dirigiéndose al mismo destino, por lo que al llegar, después de ser recibidos por Eowyn y el resto del equipo con alegría, nos dirigimos con el rey Theoden para informarle de la noticia. A este motivo, Theoden ordenó reforzar las entradas, y por motivo de haber pocos soldados, todo hombre, viejo y niño capaz de pelear se enlistaría para defender la fortaleza, mientras el resto de civiles serían refugiados en cavernas subterráneas en la parte más profunda del lugar. Regresando con el equipo de Frodo, el grupo de cazadores llevó a los cuatro a su campamento, donde conocieron al líder de la brigada, Faramir. Al cuestionarles el motivo de que deambularan por la zona ellos solo, se abstuvieron a comentar que salieron de Rivendell acompañados de diferentes integrantes. Al mencionar el nombre de Boromir, Faramir mostró una expresión de tristeza y de disgusto, ya que lamentaba la muerte de su hermano mayor. El tiempo transcurrió hasta que la luna se posase en el cielo. Faramir le ordenó a Frodo y Lucy que lo acompañaran fuera del campamento. Al llegar cerca de una cascada, Faramir les preguntó si conocían a la criatura que se encontraba ahí. Al notar que era Sméagol, ambos le pidieron que los dejara hablar con él. Al alcanzarlo y convencerle de que los acompañara, lo atraparon también y lo interrogaron en el campamento, infundiéndole miedo, por lo que Sméagol se sintió traicionado por sus nuevos amigos. Viendo para mal la parte oscura de Gollum, regresó y mientras discutía consigo mismo reveló un secreto importante. En cuestión de minutos, Faramir ya estaba enfrente de los hobbits y las chicas, tentado a usar el anillo único como arma para ganar la guerra. Intentó arrebatárselo a Frodo, pero tanto Sam como Irulan se interpusieron. Sam, ¿acaso no lo entiendes? Llevamos el anillo al monte del destino para destruirlo. Boromir fue cegado por su avaricia. La maldad del anillo fue lo que enloqueció a tu hermano. Antes de que Faramir comprendiera estas palabras, uno de sus soldados llegó a informarle que Osgiliath, una de las ciudades del reino de Gondor, estaba bajo ataque, por lo que partieron de inmediato, llevándose a los capturados con intenciones de llevárselos al Senescal. Por las mismas horas, en el gran bosque, Bárbol llamó al resto de los Ents, ya que llevarían a cabo un debate para acordar si ellos participarían en la guerra. Pasando ya de la medianoche en el abismo de Helm, Aragorn y yo caminábamos por la armería alrededor de jóvenes y adultos colocándose sus armaduras, tomando arcos, escudos y espadas. Del equipo que iba detrás nuestro, Evangeline y Legolas comenzaron a hablar con nosotros en élfico. Evangeline. Aquí hay gente que ha visto demasiados inviernos, o muy pocos, apenas saben cómo sostener una espada. Legolas. Mírenlos, se nota el miedo en sus ojos. Esta noche solo encontraron una masacre. Aragorn. Moriré junto a ellos combatiendo de ser el caso.
Esta última frase la dijimos en nuestro idioma por lo que todos voltearon a vernos, ambos solo salimos de la armería y levantamos la vista al firmamento de estrellas del cielo nocturno, pensando en lo que pasaría. Noté a Tanjiro despidiéndose de su hermana con un abrazo. Al saber que él también participaría, le pregunté por la katana que portaba. Me contó que un maestro samurái se la entregó a su padre por ser su pupilo, y él se la heredó cuando escaparon de la aldea, mientras sus padres y sus hermanos se quedaban a enfrentar la amenaza de la invasión. Preocupado de lo que vendría, me pregunto qué es lo que iba a pasar. Tanjiro, La gente dice que no llegaremos a mañana, que el ver el sol solo es un deseo lejano. Arayon. Esta espada tiene un balance perfecto, recuerda chico, siempre habrá esperanza. En ese momento escuchamos la llamada de un cuerno élfico. El capitán Haldir llegó con tropas élficas de Rivendell y los reinos de los bosques. Todos los pueblos élficos habían decidido evacuar hacia tierras lejanas para formar una última ofensiva. Los batallones enviados fueron los voluntarios, que desearon honrar la última gran alianza, peleando junto a la humanidad contra el retorno del Señor Oscuro. Esta acción llenó de esperanza y valentía a los guerreros, reorganizándonos para esperar la llegada del enemigo. No pasó más de 2 horas cuando comenzó a caer una fuerte lluvia con rayos y truenos a la lejanía que anunciaron el arribar de las hordas de orcos, trasgos y urukais, quienes marchaban a un ritmo que hacían temblar el suelo. Al quedar frente de la fortaleza, hicieron sonar sus armas y dieron gritos de guerra para intentar infundirnos miedo, sin inmutarnos y disparando una flecha antes de tiempo por nuestra parte anunció el inicio del enfrentamiento. Las primeras filas enemigas comenzaron a avanzar por lo que los arqueros aliados dispararon una lluvia de flechas para eliminarlos. La primera estrategia invasiva fue desplegar escaleras de maderas para poder escalar los muros siendo respaldados por unidades con ballestas. Otro avance armamentístico que Ash les mostró: los que llegaban a la cima evitando nuestras flechas se enfrentaban con furia al filo de nuestras espadas. Al mismo tiempo otro grupo portando escudos anchos marchaban hacia el costado de la fortaleza para intentar derribar la fortificada entrada en la calzada con el uso de un ariete con picos. Al concentrarnos en intentar derribarlos nos percatamos de manera tarde de 2 uruks que colocaron la gran bomba en la rejilla, y aunque entre Legolas y Evangeline estando más cerca lograron derribar al medio orco que portaba la antorcha a base de flechas, un segundo logró encender la mecha generando una explosión que derribó una gran parte del muro formando una entrada donde pasaron las tropas enemigas. Aragorn y yo quedamos aturdidos por el estallido. A tal motivo, Legolas y Evangeline tomaron 2 escudos uruks usándolos de patinetas para deslizarse sobre los escalones, disparándole a los enemigos que se nos acercaban. De igual forma Naruto y Gimli se acercaron a defendernos. Al levantarnos escuchamos al rey Theoden ordenar a todos los soldados que nos replegáramos hacia el segundo nivel. Mientras Haldir ayudaba a los suyos a retirarse, fue atacado por sorpresa por un uruk de alto rango, siendo primero herido en un costado y luego asesinado. Cuando un mandoble le golpeó de lleno en la espalda, el equipo solo logró ver esto sin poder impedirlo por el centenar de enemigos que teníamos enfrente. Pasando un momento a la cámara de los Ents, después de la larga plática en su antiguo idioma, decidieron que no participarían en esta nueva guerra. Esto desanimó significativamente a Merry, quien le explicó a Pippin que si la guerra llegaba a empeorar alcanzaría a la comarca y podría sufrir el mismo destino de Moria. Regresando a nuestra posición, la unidad de uruks lograron fracturar las puertas de la única entrada con el ariete, así que Aragorn, Naruto, Gimli y yo decidimos darles tiempo en lo que ellos reforzaban las puertas con tablones y clavos. Los 4 salimos por una pequeña compuerta, quedando a un gran salto de caerles encima a las tropas enemigas. Armándonos de valor y arrojando al Duener, quien era el único que no llegaba, hicimos este acto abriendo una ventana de tiempo que los soldados aprovecharon para tapar dignamente la entrada. Acto seguido Evangeline y Legolas nos arrojaron unas sogas, ayudándonos a escalar los muros antes de ser superados por los invasores. Cuando pensamos que ya habíamos obtenido algo de ventaja, de las filas enemigas dispararon grandes arpones, los cuales sirvieron de soporte para desplegar escaleras metálicas con decenas de tropas que empezaron a invadir el segundo nivel. Aunque los atanos logramos cortar las cuerdas de una de estas tirando a un grupo que ya iba de subida, la desventaja numérica nos obligó nuevamente a replegarnos ahora al tercer nivel, escuchando en nuestra retirada como la entrada que defendimos con fervor logró ser derribada. El cielo apenas empezaba a aclararse cuando Pippin, quien había estado pensando en lo que le habían dicho sus 2 compañeros,
le pidió a Bárbol que los llevara cerca de la comarca, pasando por una ruta rápida cerca de Isengard. En el camino Bárbol se dispuso a contarles una anécdota hasta que llegaron al paso de Isengard, contemplando con malestar la tala excesiva de toda la zona. Con desprecio y repulsión ante esta atrocidad, Bárbol dio un grito con el que llamó a todos los de su raza para declarar la guerra y atacar a Isengard, para llevar a cabo lo que se conoció como la última gran marcha de los Ents. Por otro lado, la sección de Faramir logró llegar a la ciudad de Osgiliath, o lo que quedaba de ella, para apoyar a los soldados de Gondor que intentaban protegerla. Justo en ese momento el mismo Nazgûl montado en su bestia alada apareció en el cielo. Por consecuente el Anillo Único empezó a controlar a Frodo y por ende a Lucy para que se dirigieran donde estaba el Dark Knight, solo que antes de que su dragón pudiera atraparlos, Sam y Iralin los jalaron de vuelta a zona segura. Faramir vio esto y le ordenó a sus fuerzas que dispararan, por lo que el Nazgûl no tuvo de otra que retirarse con ese distintivo rugido de su bestia. Faramir, al comprender el peligro que representaba el anillo y la importancia que representaba la comunidad que se formó para destruirlo, lo terminó convenciendo para liberarlos y desearles lo mejor en su misión. En lo que Frodo y los demás se marchaban, Faramir le ordenó a sus soldados despejarles el camino al mismo tiempo que defendían la ciudad. Volviendo al abismo de Helm, los batallones élficos y humanos que aún soportábamos, nos atrincheramos en el tercer nivel del último gran salón. Mientras los soldados intentaban bloquear las puertas con muebles y escombros, el equipo conversó con el rey y su capitán, quedando de acuerdo en dar una última ofensiva para ganar tiempo y que los civiles evacuaran al paso de las montañas a través de un pasadizo secreto en las cavernas. Al tomar esta decisión le pedimos a Tanjiro que fuera a apoyar a Eowyn para evacuar a su hermanita con el resto de pobladores, mientras todos los que pudiéramos montar a caballo. Al ser derribadas las puertas, cabalgamos contra los enemigos, arrollándolos y arremetiéndolos contra el filo de nuestras espadas, siendo respaldados por arqueros y guerreros portando lanzas y escudos pesados. Estábamos decididos a luchar con honor hasta el final, pero fue ahí cuando escuchamos el sonido de un cuerno aliado. Al posar nuestra vista a la cima de una meseta, notamos a Gandalf y a Kasumi siendo acompañados por Eomer y la armada de los Rohirrim, 2000 jinetes que comenzaron a correr colina abajo a toda velocidad. Aunque el ejército enemigo intentó reorganizarse para enfrentarlos, su vista fue cegada por la luz del amanecer, otorgándole a la caballería la capacidad de acabar sin mucha dificultad a sus contrincantes, pasando por un momento a Isengard. Al haber enviado casi a todas sus fuerzas para combatirnos, se quedaron sin guardias suficientes para repeler el ataque de los Ents. A pesar de que derribaron a algunos con el uso de hachas y fuego, los Ents quebraron sus catapultas, destruyeron sus fraguas y terminaron con romper su presa, inundando sus salones de armamento e incubación. Al notar que sus criaturas se ahogaron ante la derrota y su aliado les había fallado, Ash optó por robarle sus poderes a Saruman, dejándolo como un simple anciano, y junto a Blantorche, quien asesinó a Lengua de Serpiente con su espada, ambos se marcharon hacia Mordor a reorganizar sus fuerzas y planear una nueva jugada junto al Señor Oscuro.